Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo factorizar una diferencia de cuadrados, pero más precisamente vamos a ver cómo se aplica en ese proceso de paso a paso la técnica o el algoritmo para factorizar este tipo de binomios. Ahora, hablando de binomios, es importante tener en cuenta tres elementos que son bastante fáciles de identificar y para poder dar inicio a este tipo de factorización. Lo primero es que siempre vamos a trabajar sobre una expresión algebraica binómica, es decir, de dos términos. No podemos trabajar sobre un monomio o sobre un polinomio. Para factorizar o hacer uso de este tipo de algoritmo debemos trabajar sobre un binomio. Segundo, debemos estar hablando de una diferencia, de ahí que el nombre sea diferencia de cuadrados. Y por último, que los dos términos que componen el binomio sean cuadrados perfectos, es decir, que tengan raíz cuadrada exacta. En este caso el primer término sería a al cuadrado y de ahí que la raíz cuadrada de nuestro primer término a al cuadrado sea a. Sabemos que es a porque a por a me da a al cuadrado. Calculamos la raíz cuadrada de nuestro segundo término, que en este caso es b al cuadrado, y la raíz cuadrada de él pues sería b, porque b por b es igual a b al cuadrado. Ahora, al momento de factorizar, siempre vamos a expresar en dos factores. Aquí los tenemos, los dos factores son los paréntesis, primero y segundo. En esos dos factores vamos a expresar el producto de la suma por la diferencia de las raíces cuadradas que hemos calculado. Siempre en el primer término del primer factor y en el primer término del segundo factor, pues iría la raíz cuadrada de nuestro primer término. Y en el segundo término del primer factor y en el segundo término del segundo factor, iría la raíz cuadrada de nuestro segundo término. Bueno, pero vamos a ver cómo aplicamos este tipo de factorización o de algoritmo en otro tipo de ejemplos. Bueno, aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Tenemos un binomio, primera característica. Trabajamos sobre una diferencia, segunda característica. Y sabemos que los dos términos son cuadrados perfectos, puesto que 25 tiene raíz cuadrada, al igual que sea el cuadrado, sea la 4. 4 tiene raíz cuadrada al igual que d elevado a la 12. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de nuestro primer término? La raíz cuadrada de 25 es 5. La raíz cuadrada de c a la 4 sería c al cuadrado. La raíz cuadrada del segundo término de 4 sería 2, 2 por 2, 4. Y de d elevado a la 12 sería d elevado a la 6. Lo de las incógnitas lo podemos verificar, puesto que al multiplicar d elevado a la 6 por d elevado a la 6, pues haciendo uso de las propiedades de la potenciación tendríamos d elevado a la 6 más 6. 6 más 6 es igual a 12. Entonces, esto nos permite corroborar o recordar un poco, haciendo un pequeño ejercicio de desempolvar esas propiedades, que d elevado a la 6 sería la raíz cuadrada de d elevado a la 12. Ahora, siguiendo con el proceso que explicamos en el ejercicio más elemental, pues escribimos nuestros dos factores. Este es el primero, aquí tenemos el segundo. Como primer término del primer factor iría la raíz cuadrada del primer término, que sería 5c al cuadrado, al igual que en el primer término del segundo factor, 5c al cuadrado. Los signos, importantísimos, van intercalados. Hablamos del producto de la suma por la diferencia. Para aquellos que de pronto se estén cuestionando, bueno, ¿importa el orden en este caso? No. En algún momento hemos hablado o hemos utilizado una frase muy popular: el orden de los factores no altera el producto, pues en este caso para los signos pues también se cumple. No importa si aquí escribimos primero el más o el menos, lo importante es que los signos estén intercalados en los dos factores. Y como segundo término, para los dos factores, pues estaría la raíz cuadrada de nuestro segundo término en el binomio, que sería 2d elevado a la 6 y 2d elevado a la 6. Listo. De esta manera
hemos factorizado nuestro binomio. Si bien desde la definición de factorización podemos recordar que siempre cuando intentamos factorizar cualquier tipo de expresión algebraica, lo que buscamos es reescribir o escribir nuestro binomio o polinomio, si estuviéramos trabajando con un polinomio, como el producto entre dos o más factores. Pero específicamente en este caso, cuando hablamos de la factorización de una diferencia de cuadrados, siempre lo vamos a expresar como el producto de la suma por la diferencia de las raíces cuadradas calculadas. Vamos con otro ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos un adicional y hay que tener mucho cuidado con ello, puesto que si estamos trabajando en un bloque o en un módulo en el cual nos digan estos son diferencia de cuadrados, pues podemos arriesgarnos a factorizarlos de esa manera. Sin embargo, hay que tener presente que siempre que hablamos de factorización, lo primero que debemos verificar es que las expresiones sobre las que estamos trabajando o los términos que conforman nuestro binomio, pues si tienen factor común o no, que es el primer elemento fundamental en la factorización. En este caso, pues es visible, 147 y 300 son múltiplos de 3. Ahora, si no lo podemos identificar de forma visual rápidamente, podemos hacerlo por medio del cálculo del máximo común divisor. Entonces tendríamos aquí, vamos a escribirlo por aquí, 147 y 300. Haciendo la descomposición en factores primos, lo que debemos buscar es un número que sea capaz de dividir a 147 y a 300 al mismo tiempo. En este caso, el único valor que es capaz de hacer eso es 3. Tercera de 143, en este caso es 49, y tercera de 300 es 100. ¿Podemos continuar? No, este número es múltiplo de 7, 7 es un número primo y aquí estamos trabajando con un número par. Luego el máximo común divisor en este caso sería 3. Tenemos parte literal en común, aquí tenemos XW, aquí tenemos ZY, luego no tenemos parte literal en común. De esta manera debemos iniciar primero factorizando utilizando factor común. Escribimos nuestro factor común que sería 3, factor D. Al dividir nuestro primer término entre el factor común, es decir, 147 x al cuadrado w a la 6 dividido entre 3, pues vamos a obtener 49 x al cuadrado w a la 6 menos 300 z a la 4 y a la 20 dividido entre 300 es igual a 100 z a la 4 y a la 20. Cerramos nuestro factor. Ahora, miramos si lo que nos ha resultado dentro de este factor lo podemos trabajar como una diferencia de cuadrados. Y efectivamente cumple las características. Es una diferencia, los dos términos son cuadrados perfectos. 49 tiene raíz cuadrada, 100 tiene raíz cuadrada exacta, cabe resaltar, al igual que cada una de las partes literales que conforman los dos términos. De esta manera, calculando la raíz cuadrada de nuestro primer término, tendríamos raíz cuadrada de 49 sería 7, 7 por 7, 49. Raíz cuadrada de x al cuadrado sería x, x por x, x al cuadrado. Y raíz cuadrada de w a la 6 sería w al cubo. Ahora, si calculamos la raíz cuadrada de nuestro segundo término, tendríamos raíz cuadrada de 100, pues es fácil, en este caso sería 10, 10 por 10, 100. Si calculamos la raíz cuadrada de z a la 4, pues en este caso sería z al cuadrado. Z al cuadrado por z al cuadrado me daría z a la 4. Y la raíz cuadrada de y elevado a la 20, pues sería y elevado a la 10. Voy a volver a recordar aquí. ¿Por qué es y elevado a la 10? Estamos calculando la raíz cuadrada de y elevado a la 20.
debemos buscar una expresión monómica que al ser multiplicada por ella misma nos dé lo que está dentro del radical. Por eso en este caso sería y elevado a la 10. La prueba sería que y elevado a la 10 por y elevado a la 10 pues es igual a y elevado a la 10 más 10, lo cual sería igual a y elevado a la 20. Bueno, volvemos a nuestra situación. Ya conocemos la raíz cuadrada de cada uno de los términos, entonces procedemos a expresar los dos factores, nuestro primer factor y nuestro segundo factor. No podemos olvidar el factor común que ya hemos calculado, sigue estando ahí presente, hace parte de la solución final. Entonces hablamos de la suma por la diferencia de las raíces cuadradas calculadas. La del primer término pues va en el primer término del primer factor y en el primer término del segundo factor. Entonces aquí tendríamos 7x w al cubo y en el segundo factor 7x w al cubo. Como segundo término para los dos factores sería 10z al cuadrado y a la 20 y aquí 10z al cuadrado y a la 20. Listo chicos, de esta manera hemos terminado la factorización de nuestro binomio. Bueno, espero les haya servido, les sea muy útil este material y nos veremos en una próxima oportunidad.